buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte. Mi nombre es Jesús Mendoza, colaboro en la Dirección de Desarrollo Estudiantil en el área de Cultura Física y Deporte. Y como parte del comité organizador, tengo el gusto de presentarles a nuestro siguiente conferencista. Estudió la licenciatura en Actividad Física y Deportes. Cuenta también con 5 másters universitarios, destacando entre ellos en liderazgo y gestión del talento en equipos deportivos. Es formulador de proyectos FIFA, UEFA y CONCACAF. Fungió como director técnico de 3 clubes de primera división de fútbol en Nicaragua, además de ser director técnico de la Selección Nacional Mayor de Nicaragua. Actualmente es docente de la Universidad Politécnica de Nicaragua. Hoy nos compartirá su conferencia titulada La táctica funcional en el fútbol. Con ustedes, el maestro Luis Javier Londoño. Buenos días para todos. Un saludo cordial desde Nicaragua. Antes que nada, un saludo muy cordial para todos los asistentes y dejar mi más sincero agradecimiento a la Dirección de Desarrollo Estudiantil y a la Coordinación de Cultura Física y Deportes de la Universidad de Guanajuato por la oportunidad de poder disertar con mi ponencia en el tercer Congreso Internacional de Cultura Física y Deportes. Mi nombre es Luis Javier Londoño, soy ciudadano colombiano y entrenador de fútbol desde 1994. Quiero presentarles a ustedes la táctica funcional en el fútbol, un método de entrenamiento fruto de diversas experiencias deportivas en Colombia, Argentina, Venezuela y Nicaragua principalmente. He ordenado 3 secciones para la comprensión de este método de entrenamiento con el fin de facilitar su interpretación desde sus argumentos científicos hasta su fase de operacionalización. La primera sección es la estructura general, en la segunda sección veremos el proceso de pensamiento aplicado en situaciones reales de juego y en la tercera sección veremos la parte operativa de este modelo denominada situaciones simuladoras tácticas de juego. Bien, la táctica funcional entonces es un método de entrenamiento que ha sido diseñado para crear soluciones efectivas a favor del futbolista desde lo individual y, por lo tanto, a favor del equipo, desde lo colectivo, en cualquiera de las 4 fases del juego, ¿sí? Todo empieza con el entrenador. El entrenador siempre es contratado por una institución en busca de determinados resultados, ya sea a nivel de fútbol base o a nivel de fútbol competitivo. Siempre deberíamos iniciar por los futbolistas, ¿sí? Ya que los futbolistas pues, son el centro de trabajo, ellos son que van atrás de todos los dolores llevamos en mente. Consideramos que el jugador de fútbol debe ser caracterizado de tal manera que, de acuerdo a sus condiciones, nosotros podamos crear un ámbito adecuado para que él se desenvuelva en pequeñas sociedades y posteriormente dentro de lo que es el trabajo colectivo. Continuando con esta explicación, nosotros debemos facilitar que ese jugador tenga un desempeño cada vez más eficiente dentro de lo que nosotros armamos como sistema de juego, la idea que llevamos, que la denominamos modelo de juego, las variantes y las estrategias que utilizamos para desarrollar cada partido. Partido que de una u otra manera, a lo largo del torneo, pues nos va a acercar a esos resultados que
qué esperan de nosotros. Pero evidentemente donde comienza todo, donde se forja todo, es en los entrenamientos. Allí es donde nosotros debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por proporcionarle a ese jugador y a ese grupo de jugadores todos los escenarios y las herramientas suficientes para que estos futbolistas adquieran los componentes apropiados para competir al máximo de sus posibilidades. Aquí yo cito algunas de esas herramientas que considero son las que más se adaptan a todos los entornos, profesionales o aficionados, porque allí se agrupan los elementos que fundamentalmente requerimos para facilitarle a ese jugador y a ese grupo de jugadores dichos elementos. Entonces, en este orden de ideas, la táctica funcional viene siendo una alternativa importante, ya que su modelo operativo de las situaciones simuladoras tácticas de juego entraría a brindarle al jugador esas herramientas que necesita para obtener un mejor desempeño. Existen muchos sistemas de entrenamiento, tanto tradicionales como contemporáneos, como modernos, que facilitan de una u otra manera o que buscan de una u otra manera que ese jugador obtenga un mejor rendimiento en cada uno de sus ámbitos. La táctica la táctica funcional, como veremos acá, también es una alternativa, pero consideramos que es muy viable por la forma en que está implementada y por la forma en que podemos hacérsela llegar al jugador de fútbol. Es que, a ver, vemos que el jugador de fútbol en cada partido se enfrenta a situaciones habituales, siempre de tipo individual, grupal, colectivo, ya sea en fase de ataque o en fase de defensa. También se enfrenta o hace parte de situaciones de táctica fija, de lo que nosotros denominamos estrategia, pero también se enfrenta a situaciones cada vez más complejas que implican mucho más compromiso, mucha más capacidad, mucho más nivel competitivo. A estas situaciones nosotros las denominamos situaciones de evolución táctica, porque ya hablamos aquí de una intensidad de juego, hablamos de memoria táctica, hablamos de una toma de decisión, hablamos de unos niveles importantes de inteligencia de juego. Entonces, dentro de las situaciones habituales, es muy normal que existan muchísimos futbolistas que tengan un buen desempeño. Pero cuando ya empezamos a adentrarnos en niveles más importantes, pues obviamente que allí empezamos a encontrar las diferencias y vemos que no todos los futbolistas tienen las aptitudes suficientes para desempeñarse en ese nivel. Existen diversas tendencias para analizar estas situaciones, para llevar al futbolista a que se desenvuelva eficientemente tanto en las situaciones habituales como en estas situaciones de táctica, de evolución táctica. Algunas son más eficientes que otras, también va a depender del futbolista. Una de ellas, por ejemplo, una de esas tendencias es la preparación cognitiva. Para las neurociencias, otra es la preparación física, otra sería la inteligencia emocional. Cada una de ellas pues se caracteriza por algo en particular. La preparación táctica se encamina, se enfoca más en lo que es el desarrollo del juego como tal. La preparación física busca más el componente físico, el desarrollo muscular y a partir de allí apostarle a los resultados. También tenemos otra alternativa que es la preparación técnica, donde se implementan estilos, modelos, métodos que se basan en el buen manejo del balón y a partir de ahí tratar de que el jugador tenga un máximo rendimiento. Para el caso de la táctica funcional, nosotros nos vamos a apoyar en la preparación cognitiva. Consideramos que la preparación cognitiva le permite resolver al jugador de la mejor manera todas las situaciones habituales y estas situaciones de evolución táctica debido al grado de complejidad. Consideramos que el cerebro es el centro de operaciones, por lo tanto allí toda la información que el jugador reciba, la forma como se procese y el tratamiento que se le dé, pues va a facilitar que las respuestas a motrices deportivas sean mucho más eficientes, sean más cercanas a lo que nosotros queremos y en este sentido llevarnos a esos resultados por los cuales la institución nos ha contratado. Vuelvo y repito, tanto a nivel de fútbol base como a nivel competitivo. Existen muchos métodos, como dije ahora,
algunos inclusive individuales que han tratado de ser utilizados o que fueron utilizados durante muchos años para entrenar deportes de conjunto, deportes de cooperación y oposición como lo es el fútbol. Pero también hay métodos sistémicos donde el juego es la constante sobre la cual se apoya toda la estructura de preparación y formación. Vuelvo y reitero, nosotros vamos a apoyar en la preparación cognitiva por todo lo que el jugador como tal puede recibir, procesar y elaborar. Entonces, en este orden de ideas, la táctica funcional, como lo dije ahora, es una alternativa que es muy viable, que es muy factible para apoyar al futbolista dentro de su proceso de preparación hacia lo que nosotros denominamos una autonomía operativa, sobre todo en el fútbol moderno. Autonomía operativa desde el punto de vista que el jugador sea capaz de percibir, procesar y responder por sí mismo a las situaciones que se le presentan. No estar tan dependientes de lo que el entrenador les oriente desde el banquillo, desde lo que los compañeros les puedan estar sugiriendo, sino que ellos tengan una autonomía y obviamente autonomía enfocada hacia un óptimo rendimiento. Desde este punto de vista, la táctica funcional cobra mucha importancia, por lo que va a tratar de darle una relevancia importante a todo lo que es el proceso de pensamiento, que para este caso son 5 etapas, como veremos más adelante. En consecuencia, mientras que estos desempeños que nosotros tratamos de elevar a un máximo nivel se van desarrollando, procurando, garantizando que los niveles de inteligencia de juego en el jugador se incrementen, pues así mismo nosotros como entrenadores vamos a tener de que es en el primer pilar son y el cuarto pilar es el contexto futbolístico. Primer pilar, el enfoque. El objeto de la táctica funcional, como lo dijimos ahora, es generar soluciones efectivas como un producto constante, como producto de un constante proceso de retroalimentación entre jugador, cuerpo técnico y el mismo grupo de trabajo, el mismo grupo de compañeros. La táctica funcional como tal, lo que quiere es mejorar la eficiencia táctica del futbolista y optimizar su inteligencia de juego en beneficio de incrementar su eficacia deportiva. La diferencia de este método con otros es que este es un método que atiende el proceso de enseñanza y aprendizaje como un todo, no por partes. Y utiliza medios de tipo cognitivo abiertos y no lineales para garantizar que ese conocimiento que le queremos entregar al futbolista lo reciba de la mejor manera, lo procese según su capacidad y nos dé las respuestas más cercanas a lo que estamos buscando en él, de acuerdo lógicamente a sus capacidades individuales. El segundo pilar son los principios. Aquí tenemos que el primero de ellos es la integralidad del contexto deportivo, donde nosotros todo lo físico y llámese coordinación, visión a nivel de principios ofensivos, defensivos, en fin. También todo lo que es la parte de la enseñanza, metodología, pedagogía, didáctica. Y finalmente una base científica donde nosotros nos basamos en la etnografía, en la ontología, en la psicocinética, en la psicomotricidad, para que de esta manera nosotros podamos agrupar la mayor cantidad de información y garantizar que ese jugador realmente pueda pasar del nivel actual al nivel que nosotros necesitamos para obtener los resultados que nos exigen. El segundo principio es el de la interdisciplinariedad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí lo que nosotros hacemos es que el grupo de trabajo, el cuerpo técnico,
no importa que sean 2 personas, 5 personas, 30 personas, como en el caso de los equipos de élite, todos hagan parte del proceso de planificación, interacción, ejecución, evaluación y corrección. Que todos hablemos el mismo lenguaje, que todos nos identifiquemos permanentemente con lo que queremos, de tal manera que nos quede más fácil manejar ese jugador, llevarlo, encaminarlo por donde necesitamos en busca de esos resultados proyectados. El tercer principio se denomina especificidad del proceso de pensamiento. Aquí lo que hacemos es que tratamos el proceso de pensamiento en 5 etapas. De edad, procesamiento, que el desarrollo del futbolista va definitivamente a tener un cambio importante. Por lo tanto, los resultados podrían ser más viables. Y el cuarto principio es la sistematicidad de las tareas de entrenamiento. Aquí estamos ya acercándonos a lo que son las situaciones simuladoras tácticas del juego, que es la parte operativa de este modelo. Situaciones que son elaboradas a partir de un marco conceptual que tiene mucho que ver con los componentes de la integralidad del contexto deportivo. El sistema metodológico que vamos a utilizar. Arrancamos de una fase de diagnóstico, a partir de allí planteamos una solución y llevamos al futbolista a que se aproxime al máximo posible a lo que pudiera ser la competencia. En el caso del fútbol formativo, según la etapa en la que estemos con cada uno de los niños y el proceso que se esté llevando con ellos. El tercer pilar es la operatividad. La operatividad para este método consta de 3 etapas, ¿sí? En una primera etapa, donde nosotros lo que pretendemos es ordenar los componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello hacemos un diagnóstico, elaboramos un plan de entrenamiento, lo valoramos dentro del grupo de trabajo, de ahí lo calificamos, lo vamos evaluando, lo vamos retroalimentando de acuerdo al desenvolvimiento de cada uno de nuestros jugadores. Una segunda etapa donde lo que buscamos es establecer de la interdisciplinariedad, donde planificamos y ejecutamos todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera cercana a nuestro jugador, donde integramos todos los elementos del contexto deportivo, lo físico, lo técnico, lo táctico, lo teórico, donde nos enfocamos en un proceso de pensamiento específico en ese jugador, ya que somos conscientes de que no todos aprenden de la misma manera, no todos actúan de la misma manera. Entonces aquí tendríamos que ser muy específicos en la forma de darle tratamiento a este punto. Una vez que tenemos ordenados los componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje, que hemos establecido los medios del entrenamiento, ahora lo que tratamos de hacer es optimizar ese proceso de enseñanza y aprendizaje para potenciar la inteligencia de juego de ese deportista o de ese grupo de deportistas. ¿Cómo? Básicamente a partir de unas tareas que han sido diseñadas de acuerdo a las características de ese jugador o grupo de jugadores, y siempre diferenciando que sea en el nivel formativo o en el nivel competitivo. El cuarto pilar es el contexto futbolístico. Aquí la táctica funcional lo que nos demuestra es que hace parte de lo que es el entrenamiento como tal. Es un sistema de entrenamiento que se puede adaptar a otros sistemas que ya se estén utilizando por un cuerpo técnico, por un entrenador, por lo que busca brindar opciones específicas a determinados problemas de trabajo de juego. Es un método de entrenamiento porque lo podemos planificar, lo podemos controlar, como lo estábamos viendo en los pilares. Es un medio de entrenamiento que nos da soluciones efectivas a lo que queremos. Hace parte de la táctica, ¿sí? La táctica funcional se puede involucrar en cualquiera de las 2 fases del juego, ofensiva o defensiva, o en sus transiciones. En una de ellas encontramos diversos problemas. Entonces allí la táctica funcional entra a hacer un diagnóstico y a plantear unas soluciones
y a estructurar todo un plan de entrenamiento que le permita a ese jugador salir de su problema, aproximarse a rendimientos más elevados. Obviamente táctica que puede ser individual, grupal o colectiva, ¿sí? Pero la táctica funcional no es un sistema de juego, tampoco es un modelo de juego. Desde la parte estratégica, la táctica funcional sirve por cuanto permite implementar diferentes tareas, formas de trabajo en busca de soluciones efectivas. Sin embargo, no es ese tipo de estrategia que se utiliza previa a cada partido de juego, ni tampoco hace parte de la estrategia que se considera como ABP o acciones a balón parado, ¿sí? Quise agregar esta diapositiva para que miráramos cuáles son básicamente los elementos que consideramos nosotros dentro del contexto deportivo en este método de la táctica funcional. Como les decía, tenemos una base científica donde tenemos praxeología motriz, psicopedagogía, psicocinética, etnografía, ontología, unas situaciones físicas donde albergamos o atendemos la psicomotricidad, las capacidades coordinativas condicionales y la sociomotricidad, como se los decía ahora. Hay una parte de enseñanza donde definitivamente tenemos que considerar los tres componentes fundamentales del proceso de enseñanza y aprendizaje, y la parte táctica, pues que es la que todos conocemos como técnica individual y colectiva, la parte táctica y la parte estratégica. Y que me parece que también sería bueno verlo, ya que hablamos permanentemente de procesos de enseñanza y aprendizaje, pero muchas veces nos olvidamos de cuáles son los componentes de ese proceso, ¿sí? Entonces tenemos al entrenador con sus métodos, tenemos al futbolista, que es quien recibe, quien procesa y quien finalmente convierte todo en realidad, unos contenidos que queremos trabajar con ese futbolista o grupo de futbolistas, los objetivos que pretendemos, la forma en que organizamos nuestras sesiones, nuestro plan de trabajo, los medios que vamos a utilizar en la sesión o en el proceso, llámese como se llame, de acuerdo a la forma de entrenamiento de cada director técnico, y obviamente los sistemas de control para ver que esto está funcionando. Pasamos a una segunda sección. Pasamos a una segunda sección que es donde vamos a ver el proceso de pensamiento en la táctica funcional, cómo opera, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros aquí pretendemos es demostrar que dentro de ese proceso de estímulo-respuesta se deben tener en cuenta muchos elementos para garantizar que ese futbolista evolucione a como nosotros pretendemos. En las primeras diapositivas les trataba de dar a entender que en las situaciones habituales normalmente cualquier futbolista las puede resolver, pero en la medida en que empiezan a aparecer estas situaciones de evolución táctica con niveles de rendimiento cada vez más complejos, entonces el filtro se va haciendo un poco más fuerte, porque no todos los futbolistas tienen esa capacidad, pero no es que no la posean, más bien creemos es que no ha sido desarrollada. Entonces este tipo de métodos busca eso. Bien, entonces las etapas del proceso de pensamiento para la táctica funcional son 5. La recolección de los datos, el análisis, el procesamiento, el uso y el feedback. Esto ya lo vimos en uno de los pilares. Pero antes de meternos allí, tenemos que ver cómo opera el cerebro dentro del proceso de pensamiento del futbolista. Según Laborit, 1987, según Gómez, 2006, el lóbulo derecho, el hemisferio derecho, lo que hace es interpretar las estructuras generales. Va más a la globalidad, a la generalidad, al todo. Mientras que el hemisferio izquierdo lo que hace es atender a las partes, ¿sí? Entonces, allí vemos que el cerebro procesa lo que son principios, subprincipios, las parcialidades, los desempeños individuales. Y al asociar ambos hemisferios, el cerebro produce una respuesta, ¿sí? Ya en niveles de experticia un poco más avanzado, entonces encontramos perdón que me dicen que no se ve la presentación.
Perdón un segundo. Perdón un segundo. Perdón, que me dicen que hay un problema. Me gustaría saber desde qué punto dejó de verse la diapositiva. Perdón un segundo. Me gustaría saber, bueno, antes de continuar con este proceso de pensamiento, me gustaría hacer una pequeña síntesis hasta aquí para poder, como me dijeron que no se estaba viendo la presentación, no sé qué pudo haber pasado, como para unir las ideas y poder continuar. Entonces, lo que hemos presentado hasta este punto, antes de adentrarnos en el proceso de pensamiento, cómo opera en la táctica funcional, es tratar de dar a entender que el futbolista afronta situaciones de diferente tipo de compromiso, de diferente nivel de rendimiento, algunas habituales, otras de un poco más evolucionadas, que existen métodos que le ayudan a ese futbolista a prepararse para ese tipo de situaciones, algunos más tradicionales, otros más contemporáneos, algunos más modernos, algunos individuales, otros más sistémicos, y que la táctica funcional lo que hace hasta acá es tratar de integrar 4 pilares fundamentales que le permitan a ese futbolista acercarse a niveles de rendimiento mucho más avanzados. Formas de entrenar hay muchas, tipos de jugadores hay muchos, formas de controlar el entrenamiento también, pero nosotros lo que queremos desde la táctica funcional es integrar toda la parte teórica con la parte motriz, la parte física, con toda la parte pedagógica y obviamente el futbolista, que es el centro de todo esto. Entonces, implementar un sistema de entrenamiento que atienda a ese futbolista desde su caracterización particular, desde su especificidad, creemos que le va a permitir acercarse a niveles de rendimiento más altos y por lo tanto acercarnos a nosotros a los resultados que la institución requiere o espera de nosotros con la contratación, ya sea a nivel de fútbol base o a nivel de competición. Básicamente, lo que pretendemos es que ese jugador, de acuerdo a esa evolución deportiva, pueda asociarse de mejor manera con todo el grupo de trabajo, con todo el equipo, y que ese equipo tenga mejores niveles de rendimiento y por lo tanto nosotros más tranquilidad o más garantías de que los resultados se van a obtener. Con el proceso de pensamiento, que realmente es lo que marca diferencia con los demás métodos de entrenamiento, nosotros pretendemos que ese jugador optimice su inteligencia de juego. Todos los jugadores la poseen. No podemos decir en qué nivel cada uno, pero todos lo poseen. Con este sistema de entrenamiento, al ser tan específico, al ser tan particular de acuerdo a sus características, creemos que efectivamente ese jugador puede dar ese paso. Entonces, utilizamos una tendencia, una forma de preparación, que es la preparación cognitiva, a partir de la capacidad que tiene el deportista de aprender
de procesar y de convertir esa información a algo más efectivo según sus capacidades individuales, ¿sí? Entonces ahora vamos a tratar de ver cómo funciona el cerebro en ese futbolista, cómo podemos nosotros tratar de optimizar este proceso de pensamiento en busca de mejores rendimientos. Entonces, básicamente lo que pretendemos es que ese proceso entre el punto de estímulo y el punto de respuesta sea analizado de manera muy específica para tratar de darle a ese deportista los elementos que él como tal necesita, ya que todos los futbolistas, todos los deportistas no aprenden, no operan de la misma manera. Decíamos que las 5 etapas del proceso de pensamiento son recolección de datos, el análisis, el procesamiento y la forma en que se usan, y finalmente un feedback, ¿sí? Estábamos mostrando acá rápidamente que según Laborit y según Gómez, el cerebro en el futbolista, la parte derecha, el hemisferio derecho, lo que hace es atender la generalidad, la globalidad, el todo, ¿sí? Cómo funciona todo a nivel general. Mientras que el hemisferio izquierdo lo que hace es atender las partes. Entonces se enfoca más en los principios, en las parcialidades, en las funciones individuales, en fin, pero que ambas partes se unen para elaborar una sola respuesta. De acuerdo a la forma como se trabaje, entonces este futbolista estará en capacidad de desempeñarse efectivamente en cada situación habitual, ya sea ofensiva o sea defensiva. Pero con métodos de entrenamiento un poco más complejos, más avanzados, lo que buscamos es que ese jugador adquiera una eficiencia táctica importante que le permita desempeñarse también eficientemente en situaciones de evolución táctica mucho más complejas. Entonces aquí es donde creemos que este método cobra muchísima importancia por la forma de atender al futbolista, de llevarlo de un nivel a otro. Bien. Entonces vamos a mirar. La primera etapa del proceso de pensamiento es la fase de percepción. Aquí básicamente lo que queremos es que el jugador determine qué pasa, ¿sí? Para determinar ese qué pasa, entonces hay que hacer un análisis del espacio en que él se encuentra en ese momento. Ese espacio nosotros lo denominamos espacio general. Dentro de ese espacio general, de acuerdo a la posición de sus compañeros y de sus oponentes, él crea otros espacios, el cerebro crea otros espacios. Nosotros lo denominamos espacio cercano y espacio intermedio, ¿sí? El espacio cercano puede estar conformado tanto por compañeros como oponentes y el intermedio de la misma manera. Lo que se busca en esta primera etapa es la fase de percepción. En la etapa de recolección de datos lo que buscamos es que el jugador perciba el qué sucede, ¿sí? Para empezar a elaborar esa respuesta que al final pretendemos que sea la más efectiva posible. En la segunda etapa, aquí tenemos 2 fases. En la etapa de análisis de datos, aquí tenemos 2 fases, la fase de comprensión y la fase de interpretación. Una vez que ese futbolista ya ha visto la posición de sus compañeros, donde están, ha diferenciado rivales y oponentes, pues ahora empieza a comprender en qué posición se encuentra cada uno de ellos. Si está caminando, si está corriendo, si está trotando, si está marcado, si está desmarcado, si se está escondiendo de la marca, si se presenta, en fin, a qué distancia se encuentra, qué perfil es el que tiene para así poder proyectar en su mente qué tipo de pase puede llegar a dar, en caso que su respuesta sea un pase, y en qué actitud se encuentra. La segunda fase de esta etapa, nosotros la denominamos interpretación, como les dije. Entonces, aquí lo que el jugador hace a partir de la comprensión de cómo están posicionados sus compañeros y sus oponentes dentro de ese espacio general y espacio cercano, es empezar a ver algunas opciones, ¿sí? A medir los riesgos. Pasa o no pasa la pelota, paso o no yo, paso o no paso yo, perdón. ¿Qué puede suceder con lo que estoy haciendo? También hay una etapa de relación donde el futbolista tiene que ver si la respuesta que él quiere elaborar es la más conveniente de acuerdo al sistema y al modelo de juego que se ha trabajado. Y aquí hay una parte importante que es el feedback. Hay un momento en que el cerebro le va a decir a ese futbolista, ojo, no haga eso porque acuérdense que la vez pasada que lo intentó, falló.
o por el contrario le puede decir haga lo que la vez pasada funcionó, ¿sí? Entonces aquí el feedback también juega una parte importante dentro de esta etapa de análisis de datos. La tercera etapa sería el procesamiento de los datos. Aquí en esta etapa básicamente lo que el futbolista empieza a hacer es a seleccionar las opciones. De acuerdo a las anteriores fases, él empieza a seleccionar unas opciones que son primero de tipo táctico. Aquí va a encontrar diferentes alternativas de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo al feedback, también de acuerdo al modelo de juego, de acuerdo a todo lo que hemos visto a lo largo de esta ponencia. Entonces puede encontrar opciones de tipo grupal, de tipo colectivo, en función del modelo de juego, según la situación de juego, si es una situación de inferioridad, de igualdad o de superioridad numérica, según las alternativas de sus compañeros, si alguien se desmarca, si alguien viene a hacer un relevo, o por el contrario nadie se desmarca, nadie viene por él, según el espacio disponible, si esta acción de juego se está desarrollando cerca de la banda, de la línea, si se está desarrollando en el centro del campo, si se está desarrollando cerca del área rival, cerca del área propia o en el medio del campo de juego, según las distintas ideas de esos rivales. Entonces él va a poder decir si espera, si avanza, si juega hacia los lados, por ejemplo, estos son solamente ejemplos, según la fase del juego, si está en ataque, si está en defensa, si está en alguna de las transiciones. Todas estas son situaciones que van a determinar esa opción que ese jugador al final decida. Entonces, por eso es tan importante que nosotros atendamos correctamente ese proceso de pensamiento, desde que llega el estímulo hasta que se ejecuta la respuesta. También dentro de la parte táctica, algunas de las opciones puede ser la capacidad individual del jugador. Jugador que para estos efectos nosotros lo denominamos centro de juego. Centro de juego por ser quien tiene el balón en ese momento. Cuando el balón le llegue a otro jugador, ese va a ser el centro de juego ahora. Esas opciones también pueden ser de tipo físico, tanto de compañeros como de rivales. Mencionaba, si el compañero o el rival está trotando, está caminando, está corriendo, si es alguien que está en otra situación física. Física es todo lo que se haga sin el balón, ¿sí? Y obviamente que yo voy a determinar las características de la respuesta, la velocidad, la fuerza, la potencia, entre otras. También tenemos opciones desde el punto de vista técnico. Si de acuerdo a todo lo anterior, este jugador puede hacer uso de técnicas individuales ofensivas como el pase, la conducción, la finta, etc. O si está en fase de defensa, si tiene que hacer algunas de las acciones como entrar, anticipar, interceptar, etc. A todo esto, también hay opciones de tipo colectivo, pero de técnica colectiva, no táctica, técnica colectiva, como las paredes, las triangulaciones, los relevos. Estas son situaciones la técnica colectiva son situaciones que nos ayudan a nosotros y al jugador a resolver todas las situaciones tácticas. Todo lo que acabamos de ver, el jugador también tiene que medir rápidamente si lo que pretende hacer es viable y es factible. Y como mencionábamos, estas opciones siempre van a depender de la capacidad individual. De ahí que sea tan importante el tratamiento con estos jugadores de manera lo más individual posible, para que le ayudemos a que ese nivel de desarrollo realmente sea cada vez más efectivo. Estas opciones van a ser generadas según la capacidad individual en lo técnico-táctico, nivel hemocognitivo y a sus habilidades motrices. Entonces, por eso nosotros nos enfocamos en que el jugador vaya adquiriendo, vaya apuntando, se vaya enfocando hacia esa autonomía operativa. Muy bien. La segunda fase de la tercera etapa es la toma de decisión. Ya el jugador hizo todo el proceso anterior, llegó el momento de decidir qué va a hacer. Lo que vaya a hacer, sea físico, sea técnico, sea táctico, siempre va a llevar implícito mínimo uno de esos tres elementos, ¿sí? Pero normalmente lleva los tres elementos, normalmente, ¿sí? Aquí vemos que una de las opciones puede ser lo que acabamos de ver allí, que quiera hacer una pared con un jugador, pero la respuesta, esa ejecución como tal, siempre va a llevar un resultado, siempre va a llevar a un resultado. Aquí es donde cobra importancia esta parte del proceso, que el jugador tiene que tener la capacidad de medir las consecuencias de esa ejecución que él está pretendiendo hacer, ¿sí?
Una vez más, volvemos y decimos que esas decisiones van a depender del nivel de experiencia, también de la edad, para ver las opciones y aprovecharlas. Muy bien. La cuarta etapa del proceso de pensamiento opa, ¿qué pasó? Problemas técnicos aquí, vamos a ver. Problemas técnicos aquí. Un segundo, por favor, que tuvimos un problemita aquí. A ver si venimos acá. ¿Me puedes confirmar si se mira la presentación? Ok, no sé qué pasó, que se cerró. Bien, estamos en la parte de respuesta. Ya aquí el jugador lo que va a hacer es ejecutar el resultado de todos los anteriores procesos, de todos los anteriores análisis. Ya midió los riesgos, ya vio la viabilidad, la factibilidad. Esto es algo realmente muy necesario de retroalimentar, de entrenar. Si queremos realmente que nuestros jugadores evolucionen, si el entrenador no se compromete con ese tipo de procesos, vamos a seguir perdiendo cualquier cantidad de jugadores año tras año en todos los países, porque si el entrenador no tiene la capacidad de brindarle este tipo de formación a sus jugadores, va a ser muy difícil que realmente ellos puedan evolucionar. Simplemente cada quien va a dar lo que puede y ya. Esta respuesta tiene unas características, tiene unos efectos, ¿sí? Entonces, pueden ser de tipo táctico, pero asimismo requieren de unos altos niveles de precisión, que la intención y la ejecución coincidan para que podamos llegar a la meta que estamos buscando. El resultado que vamos a tener, un resultado que tiene implicaciones individuales, grupales, colectivas, a favor o en contra del equipo. Un mal pase, una mala decisión, una mala ejecución, pues va a traer siempre consecuencias, o al contrario. Entonces, este proceso de pensamiento, visto de esta manera, consideramos que es una herramienta fundamental para el crecimiento, para el desarrollo, para la evolución de cada uno de nuestros jugadores. No importa que sean edades formativas o en etapa competitiva. Ahora vamos al feedback, ¿sí? Entonces, en el feedback lo que nosotros hacemos es que ese jugador pase por dos procesos, uno extrínseco y uno intrínseco. En el extrínseco está el análisis, está la valoración que hace el entrenador, el cuerpo técnico, que hace el grupo de jugadores, que a favor o en contra de lo que el jugador haya realizado. Y un proceso intrínseco que es el personal, la autocrítica, la autoevaluación, si lo hizo bien, si lo hizo mal. En todo caso, ambas partes de este proceso del feedback van a tener efectos sobre la próxima acción que el jugador vaya a enfrentar, ¿sí? Muy bien. La tercera sección de este proceso, ya para ir finalizando, son las situaciones simuladoras tácticas de juego. Aquí es donde nosotros ya hacemos operativo todo lo anterior. Entonces ya tenemos un componente teórico bastante amplio, de acuerdo a lo que queremos hacer. Un componente teórico según el análisis que hayamos hecho en cada uno de nuestros jugadores, según los objetivos que pretendamos. Sabemos que hay muchos sistemas de entrenamiento, entonces buscamos que este se acople, y ahora venimos a decir, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, el cómo lo vamos a hacer para este tipo de modelos, nosotros lo denominamos situaciones simuladoras tácticas de juego.
¿Qué es lo que buscamos? Buscamos ayudar a que ese futbolista mejore sus desempeños, ¿sí? Si es un futbolista que mejora su desempeño, ya tenemos una ganancia. Si son 3, si son 4, si son 11, si son 15, pues obviamente que va a ser un equipo mucho más efectivo. Estas situaciones simuladoras tienen su propia forma de trabajar. Lo primero, se diferencia de las demás propuestas porque no nos enfocamos solo en la toma de decisión. Quien estuvo mirando atentamente el proceso de pensamiento se dio cuenta que la toma de decisión es la cuarta etapa dentro de las 5 etapas del proceso de pensamiento. Entonces nosotros no nos saltamos las anteriores a la toma de decisión ni obviamos lo que sigue después de la toma de decisión, sino que las analizamos y las trabajamos todas. Tampoco nos enfocamos solo en la realidad de juego, porque en realidad de juego creemos que solo hay una, y es la del partido, la de la competencia. Nosotros lo que hacemos es que tratamos de aproximar a ese jugador a lo que podría ser la competencia de acuerdo a lo que vemos en él, sus necesidades, sus debilidades, cómo lo vamos a ayudar a mejorar. Entonces, hacemos todo el proceso tratando de que efectivamente se aproxime cada vez más a niveles importantes. Tiene una estructura, las situaciones simuladoras tienen una estructura. La primera de ellas, la primera parte son sus bases, luego siguen los patrones y finalmente tenemos unos ejes de trabajo. ¿Por qué las denominamos situaciones simuladoras tácticas de juego? Porque esta es una metodología que, como lo he venido diciendo a lo largo de la ponencia, ofrece soluciones efectivas a necesidades tácticas de tipo individual, grupal o colectivo. Bien. Ahora, nuestros argumentos fundamentales, los argumentos fundamentales de esta propuesta. Partimos de una primera etapa donde hacemos un diagnóstico, qué tenemos, qué necesita el jugador, cuál es el problema. Con todo el grupo de trabajo y en asocio con el jugador, elaboramos unas posibles soluciones, las ejecutamos en busca de, como lo mencionaba anteriormente, aproximar a ese jugador a lo que realmente necesitamos de él. Implementamos un sistema metodológico, no nos casamos con una sola metodología, ni la global, ni la analítica, ni la sistémica, ni la integrada. Dejamos un sistema metodológico abierto que se acerque, que le facilite a todos los jugadores que tenemos en el grupo diferentes formas de aprendizaje. Y nos apoyamos en un marco conceptual. No trabajamos a la improvisación, no trabajamos sobre lo que vemos. El análisis que hacemos lo llevamos y le buscamos un argumento científico que realmente nos pueda dar lo que buscamos. Por eso denominamos soluciones efectivas, ¿sí? Bien. Todo esto en función al jugador, que dentro del contexto de juego nosotros podamos promover situaciones de aprendizaje donde los contenidos que nosotros le ofrecemos a ese jugador realmente pueda ir en pro de mejorar sus habilidades individuales que lógicamente después van a beneficiar el desarrollo colectivo. Bien. La estructura de las situaciones simuladoras tácticas de juego. Tenemos una primera base, que es la base hemocognitiva, la segunda la táctica, la tercera la técnica y una base motriz, que aquí nosotros lo que hacemos es albergar todo lo físico. Dentro de la base táctica pues partimos de lo universal, que son los principios, los que todo el mundo conocemos. Igual en la técnica no desconocemos ni lo individual ni lo colectivo. Y en lo motriz, como mencionábamos anteriormente, todo lo condicional, todo lo coordinativo. O sea, aquí nosotros reconocemos lo universal. Lo que hacemos es que lo adaptamos a la necesidad específica de ese jugador o grupos de jugadores. Ahora el futbolista como eje de las situaciones simuladoras tácticas de juego. Dijimos desde un comienzo que el futbolista es el todo en esta situación, ¿sí? Él es quien, sobre él es quien recae todo este proceso y al final él es quien va a hacer que el proceso sea exitoso o no. Entonces ya vimos las bases, ahora vamos a ver los patrones. Dentro de la base motriz tenemos el patrón condicional y el patrón coordinativo. En la base técnica tenemos el patrón individual ofensivo-defensivo y tenemos el patrón de técnica colectiva. En la base táctica tenemos los patrones ofensivos y defensivos y en la base hemocognitiva tenemos el patrón de conceptos y el patrón de emociones.
venimos a los ejes, dándole continuidad a la estructura, y entonces, en el patrón hemocognitivo, ahora tenemos los ejes de principios y formas. Aquí lo que hacemos nosotros es, en el tema principios, es escoger específicamente qué necesita ese futbolista, y las formas es el cómo lo vamos a hacer, el cómo le vamos a contribuir. Asociamos lo que es el jugador con lo que pretendemos hacer para producir una respuesta muy aproximada a lo que necesitamos. También en este patrón hemocognitivo está el eje de las condiciones de motivación y estrés. Nosotros aquí lo que hacemos es generar situaciones de apoyo, pero también generamos situaciones de conflicto, de caos, para que ese jugador pase por diferentes instancias en procura de que tenga una formación mucho más idónea, mucho más adecuada. En el patrón táctico ahora tenemos el eje de la idea de juego. Entonces, todo lo que pretendemos hacer tiene que ir enfocado hacia algo, tiene que hacer parte de algo, no puede ser una rueda suelta. Entonces, acá vemos cuáles son los requerimientos específicos que ese jugador tiene con respecto a esa idea de juego. Y lo asociamos con lo que el entrenador quiere de ese jugador en esa situación en particular. Entonces, esa interacción nos va a garantizar que posiblemente la respuesta sea la idónea. En el patrón táctico, entonces ahora encontramos el eje de los medios. Medios, como dice la diapositiva, ojalá idóneos, lo más idóneos posible, según las condiciones individuales de ese deportista y según las características de la acción de juego que pretendemos. Si es un jugador que requerimos de él dominio o control o pase o remate y no lo tiene, entonces lo que buscamos son diferentes alternativas para que ello llegue a suceder, a darse. Y finalmente en el patrón motriz tenemos el eje biológico. Aquí nosotros nos tenemos que enfocar sí o sí en el tema de la edad, según cronológica o biológica, y el género, porque el género aquí marca diferencias importantes. Y también está el eje fisiológico. Aquí tenemos que entrar a ser muy específicos en las características de los conceptos que vayamos a trabajar, sea la parte condicional, la parte coordinativa, la parte sociomotriz. Ahí tenemos que ser muy específicos para no irnos a equivocar. ¿Cómo ondulamos nosotros los patrones y los ejes de acuerdo a la evolución de ese jugador? Entonces, le damos más importancia al patrón hemocognitivo, porque ya dijimos que nuestro pilar se fundamenta en la preparación cognitiva y lo asociamos con el desarrollo de las emociones, porque sabemos que el jugador enfrenta diferentes tipos de emociones según las situaciones de juego, según sus rendimientos. Luego, le damos porcentajes relativos a los otros patrones. ¿Eso de qué va a depender? Del jugador con el que estemos trabajando, ¿sí? Esto no es un estándar, estos números que vemos aquí no es un estándar, no es algo universal para todos. Tendemos, sí, a darle más importancia a la parte hemocognitiva en un principio, pero como vemos aquí, en la medida que el proceso vaya avanzando, le vamos a ir dando más importancia a otros patrones de acuerdo a la respuesta de ese jugador dentro del proceso que estamos llevando. ¿Cuáles son los principios para diseñar estas situaciones simuladoras? Entonces, el primero es la interdisciplinariedad, lo vimos en los pilares. Aquí lo que queremos es que dentro de la planificación que hagamos, atendamos la necesidad de ese jugador, la necesidad del equipo, que establezcamos los contenidos adecuados, asimismo las estrategias necesarias, tener muy claros siempre los objetivos y ver el grado de factibilidad y de viabilidad de lo que pretendemos hacer. Porque podemos querer hacer muchas cosas, pero en realidad el jugador no tiene el potencial para ello, por ejemplo. Necesitamos de una interacción metodológica entre futbolista, equipo, entrenador, para garantizar que realmente lo que queremos hacer llegue a como necesitamos que llegue, porque de eso va a depender en gran parte la respuesta que esperamos de ese jugador. Y también los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje, que como lo vimos en la diapositiva anterior, es necesario que todos estén muy claros y que todos sean atendidos.
Una tercera parte dentro de este principio de la interdisciplinariedad es la ejecución. Tal vez para muchos la más importante, para nosotros no. Para nosotros la parte previa es la más importante, porque de eso creemos nosotros que va a depender la respuesta. Una ejecución donde se combinan todos los componentes que hemos visto, previsto, que hemos planificado para tratar de lograr esos objetivos del plan. Una cuarta parte sería la evaluación, donde lo que hacemos es enfocar el desempeño individual hacia el funcionamiento grupal. Entonces vemos si realmente está funcionando o no para poder hacer la siguiente parte, que sería la retroalimentación. Allí nosotros como cuerpo técnico hacemos ajustes, comparamos, analizamos qué está sucediendo y traemos al jugador para que él también sea parte de ese proceso, que nos diga qué piensa, qué sucede, por qué sucedió, por qué no sucedió, y poder hacer los mejores ajustes, los más cercanos a la realidad. Nosotros como entrenadores nos debemos a los deportistas, entonces es importante que les demos el lugar adecuado. El segundo principio de la especificidad, aquí lo que nosotros hacemos es tener muy claros los contenidos y muy claros el tipo de emociones que pretendemos estimular para tratar de acercarnos a lo que pretendemos. Queremos que siempre haya dos secuencias presentes. Una secuencia, la primera secuencia sería el inicio, la creación y la finalización de esa acción de juego, ¿sí? Cómo empieza, cómo se desarrolla, cómo termina. Eso desde lo individual, para que el jugador sea parte consciente de ese proceso, de tal manera que a la hora del feedback, pues a él le quede más fácil hacer su propia retroalimentación. Y una segunda secuencia es lo que sucede dentro de un espacio de juego donde se está desarrollando esa acción de juego, el espacio que hay entre uno y otro, que para este efecto nosotros lo llamamos intersectorial, y de nuevo el siguiente espacio donde se va a desarrollar la siguiente acción. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en el espacio A, donde está ocurriendo una jugada, necesitamos llevar esa jugada al espacio B o al espacio C. Entre el espacio A y el espacio B siempre va a haber un espacio. Si estamos conduciendo, si estamos pasando, si estamos haciendo cualquier situación, siempre va a haber un espacio. De la forma como se administra ese espacio, creemos nosotros que va a depender el resultado en el siguiente espacio. Entonces, todo esto es una secuencia que necesitamos sí o sí analizar para poderla planificar y garantizar que se desarrolle de la mejor manera. Tener muy claras las diferencias específicas entre la acción de juego que sucede o que queremos que suceda y las posibilidades reales del futbolista. Lo que decía ahora, a lo mejor nos equivocamos por pretender que el futbolista haga cosas que realmente todavía no puede hacer. Y también ser muy específicos en el análisis de los factores del entrenamiento deportivo. Aquí tenemos que caracterizar de la mejor manera, desde el punto de vista individual, todo lo que es la fase motora del proceso de pensamiento. Entonces, aquí hablamos de velocidad gestual, aquí hablamos de potencia, aquí hablamos de fuerza explosiva, aquí hablamos de cambios de dirección, aquí hablamos de ese componente que es tan necesario para que toda la parte previa al proceso de pensamiento tenga una buena culminación. Por eso decía yo ahora que para algunas personas tal vez la ejecución es la parte más importante. Para nosotros es el todo. Básicamente la parte previa va a ser el preámbulo a lo que pueda suceder en esa respuesta. Entonces, darle a este jugador, darle a los jugadores una buena preparación de acuerdo a lo que buscamos, pues creemos que realmente nos va a acercar a lo que pretendemos. Y finalmente, tenemos el principio de la integralidad. Pues aquí lo que hacemos nosotros es que dependiendo la parte del proceso que llevemos con ese jugador, van a haber unos porcentajes más importantes y van a haber otros que pueden, van a haber unos más importantes que otros. Entonces, consideramos que esos porcentajes son específicos cuando hacemos énfasis en uno de los 4 componentes. Y consideramos que es especial cuando hacemos énfasis en uno o en varios. Entonces, aquí vemos que en esta gráfica le estamos dando más importancia al componente específico hemocognitivo,
pues por eso lo vemos en un 90%. Pero si quisiéramos combinar algunos de ellos, pues seguramente que estos porcentajes variaríamos. Entonces en ese momento ya sería algo más especial. Pero sí o sí, lo que caracteriza esto es la actualidad del juego. No es una estadística, no es un balance, no es la actualidad del juego. No es que hagamos una síntesis de varios partidos y entonces vamos a ver qué sucedió. No, esto es algo permanente. Por eso es tan complejo. ¿Qué resultados buscamos con las situaciones simuladoras tácticas de juego? Pues los resultados que buscamos son resultados que nos aproximen al propósito de la institución que nos contrató. Entonces, si la institución nos contrató para formar, los resultados tienen que ir enfocados en ese sentido. Para promocionar jugadores, entonces vamos a promocionar jugadores. Es un equipo de mitad de tabla que necesita sostenerse, vamos a orientarnos hacia eso. Es un equipo que siempre pelea finales, tenemos que enfocarnos hacia eso. Que buscamos una copa internacional, un torneo internacional, dependiendo de los objetivos por los cuales hemos sido contratados, asimismo tenemos que proyectar las situaciones simuladoras tácticas del juego. Las ventajas de este tipo de metodología nos permite optimizar en gran manera el tiempo. Hay una interacción permanente entre cuerpo técnico, jugador y jugadores. Entonces, pues todo va a ser más fácil porque hay conocimiento de lo que se quiere hacer, hay participación, hay opinión. Por lo tanto, vamos a tener beneficios en diferentes áreas. La parte de preparación técnica, táctica, la parte emocional, la parte social, la parte socioafectiva, en fin. Creemos que hay una relación costo-beneficio a favor del equipo, porque poder optimizar el recurso humano con que cuentan y hacer lo que funcione en mejores condiciones, pues eso le va a traer beneficios importantes. Creemos que el hecho de que podamos optimizar el tiempo, también pues esto le va a traer un beneficio importante en cuanto a capitalización del jugador. Y obviamente que el más importante de todo sería el nivel de aprendizaje. Poder llevar un jugador del nivel A al nivel M, N, O, pues en poco tiempo, obviamente que tanto para el jugador como para la institución va a ser muy satisfactorio, pero mucho más aún para uno como entrenador, porque obviamente que el equipo va a funcionar muchísimo mejor. Bien, a nivel individual, se ven a nivel grupal, se ven a nivel colectivo, siempre van a estar allí, son muy viables, son muy factibles, pero todo va a depender de los porcentajes que nosotros le demos a cada uno de ellos a partir de esa caracterización individual y a partir de ese análisis específico de las acciones que queremos desarrollar. Entonces, con esta diapositiva, yo termino mi ponencia. Espero que haya sido una ponencia de utilidad para las personas que trabajan con el tema del fútbol y quedo a su disposición para las preguntas correspondientes. Muchísimas gracias. Maestro Luis Javier Londoño, buenos días. Sí, sí. Buenos días. Sí, estamos, sí, ¿me escuchas? Sí, perfecto, ahora sí. Perfecto, muchísimas gracias. Pues agradecerte realmente toda la información que nos das en este tema de táctica funcional del fútbol. Creo que nos quedamos cortos en el tiempo para poder expresar todo lo que nos puedes dar en tus conocimientos y generar una mejora en esta disciplina. Iniciamos de lleno en las preguntas. ¿Qué te parece? Claro, perfecto. Creo que Perfecto. es la mejor forma de interactuar con la gente. Perfecto, sí, claro que sí. Primera pregunta, ¿cómo es tu método de evaluación? Bueno, nosotros lo que hacemos es
según el rendimiento de la persona, en comparación con lo que queremos hacer, hacemos un diálogo permanente con la persona, le mostramos gráficos, le mostramos estadísticas, le mostramos números para que esa persona se vea en la acción, que él vea en qué está fallando y qué necesita reforzar, ¿sí? Entonces, el hecho de confrontar al jugador permanentemente, que él se vea actuando, le garantiza que tenga más claridad en qué debe mejorar. Perfecto, muy bien. ¿A qué edad es conveniente iniciar el manejo de la táctica funcional? Desde edades formativas. Es que el proceso de pensamiento siempre está presente en todas las situaciones de la vida. Para usted cruzar una calle, para usted hacer una compra, para usted hacer una llamada. O sea, el proceso de pensamiento está siempre. Entonces, en la parte deportiva, nosotros según la edad del deportista, según lo que pretendamos, según el objetivo, según el plan de trabajo, pues así mismo estructuramos ese proceso de la táctica funcional. Recuerda que la táctica funcional son soluciones efectivas. Entonces, si un niño tiene problemas, vámonos a una edad específica, vámonos a la edad de los 6, 7 años, donde sabemos que el niño se caracteriza por su egocentrismo. Son niños que les cuesta pasar la pelota, son niños que quieren el balón solo para ellos, ¿ok? Y vemos también entrenadores que se rompen la cabeza, que se desgastan la garganta gritándoles que entreguen la pelota, que pasen la pelota. Nosotros, a través de la táctica funcional, lo que hacemos es buscar situaciones de asociación simples. Por ejemplo, usted se reiría de una de las formas que tenemos. El niño, nosotros ponemos al niño a que se enfrente a 2 o 3. Obviamente que al verse en esa situación de inferioridad numérica, va a empezar a razonar que necesita ciertos tipos de ayuda. Entonces, nosotros poder atender esa edad, esa etapa de desarrollo y de crecimiento de una manera tan práctica, tan didáctica, va a hacer que el niño vaya haciendo un buen recorrido a lo largo de esa etapa y adquiriendo los elementos necesarios para desempeñarse mejor en la siguiente etapa. Entonces son elementos muy prácticos realmente. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la parte más difícil de evaluar? A ver, primero la actitud del jugador. No siempre todos están en capacidad de ser cuestionados, de ser confrontados, ¿ok? Normalmente el ser humano cree que las cosas las está haciendo bien y no todo el mundo tiene la misma capacidad de aceptación. Eso es complicado. Entonces, a partir de allí hay que diseñar la mejor forma de demostrarle a esa persona lo que queremos o lo que necesitamos que corrija, ¿sí? Entonces, creemos que ahí es. Porque elaborar instrumentos, elaborar fichas, hacer videoanálisis, sacar datos, eso realmente no es tan complejo. Eso es. ¿Puede manejarse un jugador que tenga varias posiciones en el campo o solamente se especifica en una sola? Me disculpa que se entrecortó la pregunta. Le escuché lo de jugador, pero no, solo hasta ahí. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Se puede manejar que el jugador se maneja solamente en una especificidad del campo o varias? No. Esto es para todos. Esto es para todos. O sea, usted aquí lo que estamos buscando es que el jugador, sea portero, sea defensa, sea lateral, sea volante, sea delantero, cualquier posición que ocupe, sea titular o sea suplente, sea un niño, sea una niña, sea un joven, lo que estamos buscando es atender a esa persona desde sus necesidades específicas. Si sus necesidades específicas son más técnicas, entonces nosotros dentro de un contexto global desarrollamos esa técnica. No hacemos un proceso analítico, porque entonces no estaríamos haciendo nada, o sea, estaríamos repitiendo lo que ya está inventado. Lo que hacemos es que ubicamos a esa persona
dentro de un contexto general para favorecer que mejore lo técnico. Si sus necesidades son tácticas ofensivas, entonces creamos todo el contexto, traemos la información necesaria, analizamos esa persona, vemos qué necesita y empezamos a elaborar un plan que le permita su crecimiento, su evolución. Perfecto, sí. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo trabajar la toma de decisión de un jugador? ¿Cómo trabajar? La toma de decisión en un jugador. Ok, entonces, como ya vimos, la toma de decisión es el cuarto paso, la cuarta etapa dentro de las 5 etapas del proceso de pensamiento. Entonces, la toma de decisión, la metodología, es fortaleciendo las etapas anteriores a la toma de decisión. Entonces, necesitamos que el jugador perciba los estímulos de la mejor manera, que los procese, que los analice y que tenga muchas opciones de respuesta. Esas opciones de respuesta nosotros las manejamos de 2 maneras. Uno, de acuerdo a la lectura del jugador, qué ve, qué cree que puede hacer. Y segundo, el contexto que nosotros le estamos diseñando. ¿De qué depende el contexto? Vamos a hablar de rendimiento deportivo. Si es un equipo de primera división, entonces el contexto que tenemos que crearle es un contexto donde efectivamente ese jugador encuentre relación. A ver, el jugador puede decir, yo tengo 3 opciones, ¿sí? Yo veo 3 opciones, profe. Ok, hijo, usted ve 3 opciones. Ahora, nosotros según el modelo que estamos trabajando, que es un modelo combinativo, un modelo de juego directo, un modelo de posesión, generamos ese contexto para que esa persona se pueda desempeñar dentro de lo que queremos, porque es primera división. Pero si es un proceso formativo, tenemos niños, tenemos jóvenes, no los podemos encasillar a un solo sistema. Por lo tanto, el contexto que le creamos tiene que ser un contexto más abierto. La toma de decisión va a depender de lo que esa persona nos pueda dar, más lo que nosotros le podamos plantear. Ni nosotros nos las sabemos todas, ni el jugador se las sabe todas. Entonces, aunar esfuerzos en función de un mismo contexto, creemos que va a ser mucho más efectivo. Un complemento de los dos, tanto personal como táctico de ustedes. Sí, señor, porque le decía, buscamos una autonomía operativa. Buscamos que el jugador dentro del terreno de juego resuelva de la mejor manera y lo más rápido posible. Aún siendo un niño, no que esté mirando hacia la línea a ver qué le dice el papá, qué le dice el entrenador. No, que él ejecute sus propias respuestas, que se equivocó, no importa. El error es una parte importantísima dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien. Siguiente pregunta. ¿Es fácil de dirigir y dar indicaciones de sus enseñanzas a los jugadores? A ver, lo que pasa es que explicarlo acá se ve muy complejo, es realmente muy complejo, pero llevarlo a la parte operativa es muy sencillo. Es muy sencillo porque usted parte de una situación de juego. Entonces, si yo tengo vamos a ver, yo tengo un central dentro de, y mi estilo de juego es un estilo de juego de posesión, elaborado, tenencia de balón. Pero mi central le gusta jugar en largo, porque tiene técnica para jugar en largo. Yo no le voy a quitar eso al central, porque sé que es una fortaleza que tiene. ¿Qué necesito yo? Que él desarrolle fortalezas dentro de lo que el equipo maneja. Obviamente que ese pase largo que ese jugador tiene me va a servir a mí en determinada situación. Entonces, a partir del análisis de esa situación, nosotros implementamos todo. Es presentarlo acá, las partes, cómo se monta, cómo se maneja, cómo se ejecuta, cómo se controla, obviamente que es muy complejo. Pero llevarlo a la realidad es muy sencillo porque estás con el jugador, o si son 3 o 4 jugadores en una situación de juego, entonces estás con los 3 o 4. Ya es más sencillo. Los conceptos, la complejidad la tienes tú en la cabeza. Pero la transmisión del mensaje tiene que ser algo muy sencillo para poder que los jugadores la entiendan y la conviertan en lo que necesitamos. Eso es.
Sí, es difícil un equipo nacional a un equipo semiprofesional. Te voy a repetir lo que escuché a ver si es correcto. Que si es muy difícil dirigir un equipo nacional a un equipo... Es que no escuché bien la pregunta, se entrecortó. ¿Hay diferencia o es más difícil dirigir un equipo nacional o un equipo semiprofesional? Pues todo va a depender. Yo pienso que todo va a depender, porque si no es lo mismo dirigir a Nicaragua, como me tocó a mí, que dirigir a México o a la Selección Colombia. Obviamente que son contextos muy diferentes, pero tampoco va a ser lo mismo dirigir a la América de México que dirigir a la América de Cali de Colombia, ¿sabes? Entonces, pienso que no, yo no tendría en este momento un parámetro para decir si es más difícil esto o es más difícil aquello. Obviamente que las responsabilidades tienen un nivel de implicación dependiendo del momento. O sea, si es una selección nacional, se pretende que gane. Si es un equipo, se pretende que gane. Entonces, en ese orden de ideas, creo yo que a mí en lo personal me quedaría muy difícil decir cuál es más difícil de dirigir. Pienso que la realidad te marca en el momento. Perfecto, sí. ¿Y tienes algún sistema de juego o puedes tú mencionar algún sistema de juego más recomendado? A ver, es que está muy entrecortado. Si tengo algún sistema de juego que tú recomiendes. que sí, a ver, voy a repetir lo que escuché. Que si yo recomiendo un sistema de juego en particular. Sí. Es que está muy entrecortada la comunicación, me disculpa. No, a ver, en etapas formativas, históricamente se ha dicho que el sistema 4-3-3 es el más sencillo para enseñar y para que los niños aprendan a jugar, ¿sí? Históricamente. A nivel de alto rendimiento, no, yo no creo que haya un sistema de juego que sea mejor que el otro. La diferencia siempre la van a hacer los jugadores. Pueden haber dos jugadores que jueguen con... A ver, vamos a verlo así. Se hace el análisis del último mundial y vemos que el 70% de los equipos utilizó un sistema 1-4-2-3-1. Entonces, en ese momento ese sistema se vuelve tendencia. Pero nadie nos garantiza que si yo vengo y lo aplico con la selección Nicaragua, entonces voy a ganar, voy a quedar campeón, porque es el sistema que utilizaron la mayoría de los equipos en el mundial. Entonces, creo que a nivel competitivo no hay un sistema que sea mejor que otro. A nivel formativo, como te decía, históricamente se ha hablado de que el 4-3-3, por la forma en que se distribuye, por la forma en que se desarrolla, es más fácil de asimilar. Pero lo que yo creo personalmente, para responder esa pregunta, es un poco más complejo. Yo pienso que al niño y al futbolista, sin importar la edad, sin importar la categoría, se le debe pasar por las diferentes etapas de microestructuras y mesoestructuras. ¿Qué quiere decir esto? Llevar al niño, llevar al futbolista desde el 1 contra 1, al 1 contra 2, al 2 contra 2, al 2 contra 3, al 3 contra 3, bla, 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 hasta llegar al 11 contra 11. Es decir, pasar toda esa secuencia le va a ir dando al futbolista, al niño, una cantidad importante de información para él ser mejor. Ahí es donde creo yo, y me perdonan que sea un poco atrevido, muchos entrenadores pierden la cabeza por querer generalizar. Nos encerramos en que el problema es el tiempo, pero no nos damos cuenta que si sabemos maximizar el tiempo, le vamos a sacar mucho fruto al tiempo. Nos enfocamos más en sistema de juego, en jugadas a balón parado, en un montón de cosas, que a la hora del partido nos damos cuenta que no funcionan porque los problemas son más específicos de determinados sectores. Entonces, ¿por qué no atender esos sectores durante la semana para que a la hora del juego el funcionamiento esté mucho más sincronizado? Entonces, de ahí es que la táctica funcional dice, a ver, hombre, busquémosle la vuelta a esto, encontremos una solución efectiva para que al final todo funcione mejor. Perfecto. Excelente información nos acabas de proporcionar. Son
preguntas en las cuales nos das la respuesta adecuada y pues no me cabe más que manejar y dar a continuación para la entrega de la constancia de participación, agradecerte todo tu apoyo y realmente toda tu información. Pasamos con el coordinador de Cultura Física y Deportes de la Universidad de Guanajuato, licenciado Jorge Luis Hernández Mendoza. Y bueno, Javier, pues agradecerte todo lo que nos has proporcionado. No, el agradecido soy yo. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Realmente me siento muy honrado por el haber sido tenido en cuenta. Espero haber estado a la altura de las circunstancias. Por ahí tal vez haber cumplido con las expectativas. Me disculpo por los errores técnicos, un par de veces se cerró la presentación, no sé qué pudo haber pasado, el internet, la computadora, no sé. Sé que es un tema que es complejo, como bien lo dijiste, realmente tratar de explicar en 60, 70 minutos el trabajo de 8, 9, 10 años es bien complejo, pero tal vez dejar la inquietud sería lo que más quería yo con esta presentación. Muchísimas gracias. No, agradecerte, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, Maestro, un saludo al maestro Luis Javier Londoño, agradecerle por su valiosa participación y por estar con nosotros en este tercer Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte. Sin duda, cuando hablamos de fútbol, todos nos creemos expertos, creemos que sabemos, entonces su ponencia nos muestra lo complejo que realmente es el fútbol, lo difícil y bueno, gracias por mostrarnos las diapositivas, la calidad de un entrenador de selección nacional mayor. Enhorabuena, procedo a entregar el reconocimiento. La Universidad de Guanajuato otorga el presente reconocimiento al maestro Luis Javier Londoño Sánchez por su destacada participación en el tercer Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte organizado por nuestra Casa de Estudios, con la conferencia La táctica funcional en el fútbol. 3 de julio 2020, Guanajuato, Guanajuato, México. Firma Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector General. Contadora Pública Cecilia Lucía González Martínez, Directora de Desarrollo Estudiantil. Muchas gracias, maestro Luis Javier Londoño, por su valiosa participación y por estos conocimientos tan importantes que nos deja usted. No, a usted, maestro Jorge Luis, de verdad que muchísimas gracias. Me quedo sin palabras. Siempre a sus órdenes. Reitero mis agradecimientos por la oportunidad dada y siempre comprometido en seguir mejorando para que lo que se transmita sea cada vez de mayor calidad. Muy amable. Muchas gracias, maestro. Fue sin duda un honor tenerlo con nosotros. Los esperamos en la siguiente conferencia en alrededor de 7 minutos con el maestro Cristian Delgado. Nos platicará sobre fisioterapia en el deporte. Buenos días.